2 minutos y bueno, a continuación vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con declaraciones que hizo el ministro de la Presidencia, el señor Carlos Brus, y que fueron contestadas por las personas aludidas. Él dijo que había grupos políticos, por ejemplo el de Patria Roja, vinculado al movimiento de Nueva Izquierda, que tenía una relación con Sendero Luminoso, que aparentemente podía tener relaciones con las FARC, que además podrían haber estado involucrados en algunos actos de carácter terrorista. Así es, son declaraciones que han generado polémica en lo que va de la semana y Verónica Linares precisamente nos ha preparado un informe donde recoge las opiniones al respecto del congresista Javier Díaz-Canseco, también el analista político Carlos Tapia y el propio ministro del Interior Fernando Rospigliosi, quien habla, por supuesto, de la posible infiltración de las FARC en territorio peruano. Efectivamente, y no solamente infiltración, lo cual ya se sabía, sino que aparentemente este grupo podría estarse preparando para ya realizar algunos actos terroristas en nuestro país. Tenemos la nota. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es considerada una de las agrupaciones terroristas más sanguinarias y poderosas de Latinoamérica. En más de una oportunidad ha puesto en vilo al gobierno colombiano y a veces pareciera que las conversaciones no avanzan. Actualmente existe una gran expectativa sobre las decisiones que tomará el nuevo presidente Álvaro Uribe. Pero mientras nuestros hermanos del norte batallan una guerra frontal contra las FARC, aquí se asoma la peligrosa sospecha que esta guerrilla podría estar tentada a incursionar en el Perú. Un diario publicó el domingo las declaraciones del ministro de la Presidencia, Carlos Brus, que denunciaba que una facción del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, se habría plegado a la lucha armada y que mantendría contactos con las FARC para iniciar oleadas de violencia. Patria Roja desmintió tajantemente cualquier vínculo con las FARC y calificó las declaraciones del ministro como irresponsables. Busca separarnos de la población, asustándola con el chantaje del terrorismo. Busca intimidar a nuestros militantes para que no intervengan en la acción política. Y eventualmente busca, como expresé, la represión nuestra. Este método lo siguió Montesinos. Conocen muy bien ustedes lo que ocurrió con el Banco de la Nación, con cuyo pretexto se buscó manchar, enturbiar y luego reprimir la jornada de los cuatro suyos. No sería extraño que frente a una serie de jornadas de lucha que organizan los pueblos del Perú, los trabajadores, se intente vincularnos y buscar por ahí una justificación para esas acciones de represión. El congresista Javier Díaz-Canseco asegura que se trata de una denuncia poco seria. Me parece que esto no es ajeno a la circunstancia de que para el 13 de junio está convocado un paro de los frentes departamentales o regionales contra la privatización de las empresas eléctricas en diversas zonas del país, particularmente en el Macro Sur, y paralizaciones en la región central y en regiones de la Amazonía. Y creo que podría estar generándose un nuevo clima de aterrorizar a la población, como ya ocurrió respecto al paro anterior, donde hasta ahora estamos esperando la ofensiva senderista que debía venir en el mes de mayo, alrededor del aniversario del inicio de la acción terrorista de Sendero Luminoso. El analista político Carlos Tapia explica que las FARC y Patria Roja tienen filosofías distintas y además recordó que los grupos de izquierda lucharon para recobrar la democracia. Ese frente político permanentemente apoyó las movilizaciones que se hicieron en la marcha de los Cuatro Suyos para derrocar al régimen de Fujimori y Montesinos. El ministro de la Presidencia estuvo a cargo de esa marcha. Claro, entonces pareciera pues que hay incongruencias, o en todo caso tendría que demostrarse fehacientemente. Estoy percibiendo últimamente que hay demasiado tipo de acusaciones en relaciones a la violencia, a la subversión, y creo que hay algo de exageración en eso, ¿no? Ahora, uno puede discrepar ideológicamente de Patria Roja o de Movimiento Nueva Izquierda, en fin, pero hacerle ese tipo de acusaciones sin prueba alguna
creo que muy riesgoso para la democracia en el país, porque puede iniciarse una campaña entonces de perseguir a todo aquel que discrepe con el gobierno o con tal o cual posición y acusarlo de ser pro-terrorista, pro-senderista o que tenga alianza con la FARC. Y ese método no fortalece la democracia. El diario que publicó las declaraciones de Carlos Bruce señala que el ministro del Interior ya estaría monitoreando las acciones de las FARC y Patria Roja. Sin embargo, Fernando Rospigliosi dijo haberse enterado de la noticia a través de los medios de comunicación. Nosotros estamos investigando el planteamiento que ha hecho el ministro Bruce sobre este tema. ¿En qué se ha basado el ministro Bruce para dar estas declaraciones? ¿Existe o no existe el informe del Ministerio? Bueno, yo no puedo decir en qué se ha basado el ministro Bruce porque yo no he hablado con él desde que hizo su declaración. Entonces, ustedes quieren llegar a una conclusión prefabricada. No, en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional existen muchos informes. Los informes, cuando son confidenciales, no se revelan, así es que eso es lo que puedo decir. Bueno, el ministro Bruce puede responderle mejor entonces a esa pregunta que yo. El analista Carlos Tapia pidió al gobierno tener mucho cuidado a la hora de hablar de terrorismo, peor aún cuando se trata de las FARC. Yo creo que recordar que fueron congresistas del régimen de Fujimori y Montesinos las principales gestoras de esta opinión pública, ¿no? Creo que es peligroso eso. Si no hay pruebas, creo que hay que guardar la precaución necesaria. Y si se tiene conocimiento preciso de que hay infiltración de Sendero Luminoso en tal marcha, o hay agentes del terrorismo internacional que está haciendo tal otra cosa, a esas personas se les detiene y se les somete a la ley. Cuando Vladimiro Montesinos vende las armas a las FARC, los fusiles AKM que traen Jordania, ¿por qué lo hace? ¿Para ganar solamente dinero? No, porque él podía ganar mucho más dinero ligándose directamente con el narcotráfico, como se ha demostrado en la compra y comisiones de los MiG-29. Es porque de alguna manera esa forma de concebir un trabajo de inteligencia para provocar escenarios de violencia, de los cuales los que lo provocan sacan ventaja, es parte de la corrupción fujimontesinista. Habría que tener mucho cuidado con esto. También el domingo un programa periodístico difundió un documento secreto del Servicio de Inteligencia del Ejército que daba cuenta de infiltraciones de las FARC en el Perú, por la zona del Putumayo, en la frontera con Colombia, y por San Ignacio de Cajamarca, al límite con Ecuador. Además aseguraba que ya habrían reclutado jóvenes que estarían en el Valle de la Purímac, en Ayacucho y Cusco. Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna incursión profunda que haya sido realizada por miembros de la FARC en territorio peruano. Estas versiones vienen circulando hace varios meses. Nosotros hemos investigado el tema y no tenemos ninguna evidencia de que haya una presencia de grupos armados de la FARC en zonas como Ayacucho o el Guayaga. No hay ninguna información. Ahora cualquiera puede hacer informes de los servicios de inteligencia y no hay, por cierto, ninguna certeza de que eso sea así. Y lo que sí es verdad que hace muchos meses viene circulando la versión de que hay incursiones profundas de la FARC en territorio peruano. Nosotros, en el Ministerio del Interior, la Policía Nacional no tiene ninguna confirmación de que eso haya ocurrido. Para Javier Díaz-Canseco, el tema de las FARC es parte de una campaña psicosocial del gobierno. Cosa que revela que podría tratarse de una maniobra psicosocial a cargo de determinados ministerios encargados del orden público y determinados voceros del gobierno central, tratando de desprestigiar acciones de protesta ciudadana y la demanda del cumplimiento del presidente Toledo de no privatizar empresas regionales como EGASA, SEAL y las empresas de agua potable de Arequipa. Cuando el ministro Rospigliosi fue consultado sobre esta posibilidad, respondió un tanto exasperado. Que las FARC estarían por realizar actos violentos ha salido en un programa periodístico. Entonces, si sale en un programa periodístico, no responsabilice usted al gobierno de ese tipo de informaciones, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros hemos señalado claramente que el terrorismo está derrotado estratégicamente y que lo que existen son remanentes. Pero también sabemos
que el 20 de marzo hubo un coche bomba que mató a 10 personas, a 8 civiles inocentes y a 2 policías. Eso no es juego, eso no es juego. Estamos ante grupos terroristas que están tratando de rearticularse y de infiltrarse nuevamente en organizaciones. No estamos bromeando, pero no se trata de alarmar ni de exagerar. Y muchas veces, hay que decirlo, lo digo con toda claridad, los medios de comunicación sacan informes sobre el que usted me ha preguntado ahora. Y entonces dicen, el gobierno está alarmando. Perdón, el gobierno dice lo que tiene que decir, con la justeza y la seriedad de lo que hay que decir. Nosotros no vamos a permitir el resurgimiento del terrorismo y no nos vamos a dejar callados. El analista Carlos Tapia asegura que no se debe satanizar a los movimientos de izquierda, pues existen reconocidos personajes políticos que pertenecieron a sus filas y que ahora incluso pertenecen a Perú Posible. El propio vicepresidente del Congreso actual, que tiene una connotada actuación dentro del Partido Perú Posible y una muy buena actuación de dirigente de la mesa directiva del Congreso, ha sido candidato a la presidencia de la Izquierda Unida, en donde los demás candidatos, o muchos candidatos, eran de Patria Roja. El señor Henry Piz. Henry Piz, claro. Entonces, la misma doctora Gloria Helfer. Yo creo de que es un error empezar una campaña contra la izquierda en el país. Dios mío, ya era lo último que podría soportar un régimen democrático. Al contrario, también lo escuché al presidente Toledo diciendo de que Perú Posible es una propuesta política que se puede entender bien con la izquierda y con el centro derecha y centro izquierda, ¿no es cierto? Si él mismo lo está diciendo, ¿por qué iniciar una campaña así? Javier Díaz-Canseco mencionó también al ministro de Educación, Eduardo Lynch, la ministra de la Mujer, Cecilia Blondet, el canciller Diego García Sayán, y habló además de algunos miembros del gabinete que habrían olvidado su pasado. Por un lado, el señor Olivera, que tiene una posición muy marcada de corte macartista, que me parece novedosa, porque yo con el señor Olivera he participado activamente en numerosas investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, hemos denunciado operaciones militares y policiales que implicaron ejecuciones extrajudiciales y torturas. Y veo con preocupación la actuación del ministro del Interior, que es un hombre que ha tenido una trayectoria de izquierda varios años atrás y luego la abandonó, legítimamente supongo yo, en función de sus creencias. Pero eso no lo lleva a tener el derecho de imputarle cargos gratuitamente a determinadas personas o de repetir conductas propias del estalinismo, ¿no? Todo el que no está conmigo está contra la democracia y contra el país. Además, Carlos Bruce declaró que Patria Roja tiene como fachada política al movimiento Nueva Izquierda. Su representante rechazó cualquier vínculo con las FARC y explicó su relación con el Partido Comunista del Perú. Bueno, el movimiento Nueva Izquierda surge en 1996 como un esfuerzo de reconstruir la unidad de la izquierda peruana sobre la base de lo que fue Izquierda Unida. El movimiento Nueva Izquierda hizo un avance en el aspecto democrático, de manera que el movimiento Nueva Izquierda no está formado por cúpulas de ningún partido político. Se integran a esta organización política en base al principio democrático, un militante, un voto. De manera que están en el MNI, que son nuestras siglas, y que tiene por símbolo la bandera, o la banderita, se integran en nuestras filas socialistas, comunistas, progresistas, gente democrática, nacionalistas, religiosos y cualquier hombre común y corriente que está de acuerdo con nuestro programa que está contenido acá. Bien, los militantes del Partido Comunista de Perú, Patria Roja, por cierto, también forman parte como militantes del movimiento Nueva Izquierda. De manera que eso no debe llevarnos a la confusión. Somos ciudadanos peruanos que tenemos el legítimo derecho de participar en la vida política nacional. Por tanto, no hay ningún impedimento legal. Lo que ocurre es que para la clase gobernantes, para la clase dirigentes, es un temor la izquierda, por grande o pequeña que fuere, ¿no? Entonces, frente a este anuncio, frente al inminente reconocimiento
de esta fuerza política como fuerza de izquierda, entonces se pretende esta maniobra. Orlando Escudero, presidente del Frente Patriótico de Loreto, agrupación que convocará una próxima paralización, es también miembro de la Nueva Izquierda y asegura que el trasfondo político es evidente. Y tras de esto también el gobierno crea una cortina de humo para esconder su irresponsabilidad, su falta de transparencia y sinceridad para tratar los problemas nacionales en los diálogos que está sosteniendo con los pueblos del Perú, en particular con Loreto. Nosotros hemos reiniciado el diálogo el 9 de mayo, pero ante la burla del gobierno, el Frente Patriótico, el 24 de mayo, a través de este documento, ha dado un plazo a partir del día 27 de 15 días al gobierno, 27 de mayo, a partir de esa fecha hemos dado un plazo de 15 días al gobierno para retomar el diálogo con Loreto. Y este plazo vence el 12 de este mes, al término del cual, si el gobierno del presidente Toledo no corrige su conducta y no encara los diálogos con los pueblos del Perú, en particular con Loreto, con la debida seriedad y responsabilidad y voluntad política de solucionar los problemas, muy a nuestro pesar, nosotros estaremos anunciando al país una nueva medida de lucha a nivel de Loreto, pero que va a tener otras características, otras connotaciones. ¿Cuáles? Que por razones de estrategia y de seguridad no podemos anunciar y que lo haremos en su momento. Esto es lo que le hemos dicho y esto es lo que ha irritado indudablemente al gobierno y a partir de ahí es como ha reaccionado, perdiendo los papeles y el cerebro este ministro, que por lo demás su actitud es consustancial con su pasado fujimontesinista. El movimiento Nueva Izquierda llevará el tema a los tribunales y presentará en los próximos días acciones legales contra el ministro de la Presidencia, Carlos Brus. Además, este viernes marchará a Palacio de Gobierno para exigir su renuncia. Con la cámara de Rafael Armas, informó Verónica Linares.